Reuniones de oración, bueno y benéfico es para la iglesia, es benéfico para la comunidad donde vivimos, para los mismos gobernantes que les ha tocado de alguna manera presidirnos, ¿verdad?, ante los demás pueblos. Para ello es bueno, y acercarnos a Dios en una manera correcta nos va a bendecir muchísimo, pero Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él, que seamos transparentes. Aquí hay una descripción de un tipo de personas que se acercaron a Dios para inquirir de Él, como lo vamos a hacer el día de hoy nosotros, para preguntar, para recibir dirección. Pero ellos no tenían una intención correcta. Ellos más bien habían establecido algo que la Biblia le llama su tropiezo delante de ellos. Dice ahí: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Lo que nos dice la Escritura que Ezequiel no sabía realmente, excepto que ellos eran ancianos, ¿sí? No los conocía directamente, no sabía, inclusive se intuye que ni siquiera eran de los que estaban en la cautividad, sino que estos eran parte como que de otro grupo, ¿verdad?, que de alguna manera había prosperado y que en su debido momento tenía ese beneficio de poder pasar por ahí. Al escuchar que había un profeta llamado Ezequiel, ellos se acercan, oyen de él que es un instrumento en las manos de Dios, y se acercan para inquirir. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Por favor, siguiente verso. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, siguiente verso: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí estaba la palabra para ellos, una palabra dura, hermanos. Él estaba diciendo: oye, estos hombres son unos idólatras, cuando saben que yo les he dicho que no hay que ser idólatras. Y estos hombres vienen pretendiendo hacerte creer a ti que de alguna manera quieren escuchar mi voluntad, quieren la dirección de mi sabiduría. Esto es lo que ellos quieren hacerte creer, pero realmente ellos son idólatras. Sus cuartos personales están llenos de ídolos, y aunque están lejos de sus habitaciones, sin embargo se han casado con sus ídolos, los traen en su corazón. Están amarrados a sus ídolos, sabiendo que yo soy un Dios santo, justo, que veo la maldad y la visito, y con todo y eso ellos están amarrados a sus ídolos y vienen pretendiendo hacerte creer o hacerme creer a mí que ellos realmente quieren una palabra de Dios para ellos. Y dice: ¿acaso me honran preguntándome a mí sobre la dirección que ellos necesitan? Claro que no. Dice ahí, por favor, siguiente verso: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de Nezahualcóyotl, cualquier hombre de Chimalhuacán, cualquier hombre de la Ciudad de México, ¿sí?, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Hermanos, una advertencia para nosotros que vamos a orar el día de hoy. Nosotros vamos a orar cosas congruentes, vamos a orar cosas en la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, el hermano toca textos y los comparte, ¿sí? Y hay principios y hay cargas en las cuales nosotros como iglesia tenemos que pedir, pero tenemos que tener cuidado. Imagínate: Señor, ayuda por favor a los borrachos, ayuda a los enfermos, pero por acá tú estás echándole cerveza. O sea, ¿tiene congruencia eso? No. Los enfermos, Señor, pobrecitos, se duelen mucho en el hospital, pero tú estás fumando. Señor, ayuda a los pobrecitos, los ciegos, pero tú estás quedándote ciego con tu pecado. ¿Tendrá congruencia eso? Hermano, es peligroso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a orar. ¿Sí me explico? Tenemos que tener Filipenses capítulo 3, verso 19. Él está prácticamente hablándole a un pueblo que se estaba acercando mal, de una manera incorrecta. Dice así: el fin de los cuales será perdición.
cuyo Dios, ¿qué dice? Es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay quienes en su idolatría solamente piensan en esas cosas que los hacen sentir bien. Esa es su idolatría. Solamente piensan en esas cosas que los nutren, que los satisfacen. Ellos no, en su contexto está hablando, si proyectas el verso 18, dice ahí, por favor, capítulo 3, verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, por favor, que son enemigos ¿de qué? Entonces, vamos a orar, pero vamos a ser amigos de la cruz de Cristo. ¿Se me explicó? Señor, sálvalos. ¿Qué tan dispuesto estás para pararte todas las mañanas y orar por ellos? Para que tenga sentido lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Hay veces el hermano pone cargas, llévenselas a sus casas. Las tenemos que tomar, hermanos, como una responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo de gente solamente establece el tropiezo. Cuando hablamos del tropiezo, hablamos de una actitud que a Dios le desagrada. Amén. Y que se le viene a cuestionar a Dios, y Dios lo ve y dice, le voy a responder conforme a lo que está pidiendo. Avísale que si se me vuelve a acercar para pedirme algo que ni siquiera le nace en su corazón, yo le voy a responder conforme a lo que él me está pidiendo. Allí en el libro de Números 22 vemos nosotros a un necio que se le acerca a Dios, y Dios obviamente al verle que ya había establecido su tropiezo en su corazón, pues obviamente le responde, y nosotros tenemos que tener cuidado para evitar esta actitud. Capítulo 22, por favor, en el verso 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí que este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Dice el verso 13, y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. El verso 12, entonces dijo Dios a Balaam, ¿qué le dijo? No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Ya estaba el consejo o no? Ya sabía lo que tenía que hacer. Pero aquí me llama la atención, porque hermano, el tropiezo que él había puesto en su corazón era la avaricia, la cual dice Colosenses que es igual a idolatría. ¿Sí? Idolatría y avaricia es lo mismo. Y la Biblia dice en Primera de Samuel, dice que como ídolos, ¿qué dice? Es la rebelión. Hay como pecado de hechicería la obstinación. Entonces tú te puedes dar cuenta en qué estado estaba este Balaam, que era un siervo de Dios, al cual se le daba, dice, a quien tú bendices, bendice, es bendito, y a quien tú maldices, es maldito. Le habían dado una herramienta para su ministerio, ¿cierto o no? Pero hermano, ya tenía la voluntad de Dios, ya sabía lo que tenía que hacer, y mira, él viene después, por favor, en el verso, ya le dice Dios, no vayas con ellos, es del pueblo, es santo. Y luego dice, por favor, en el verso 15, volvió Balac otra vez a enviar más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, dice, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o cosa grande. Verso 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche juntos, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A ver, hermano, estoy viviendo con la mujer de mi vecino, y de repente viene Dios, eres hombre muerto, la mujer que tienes es casada y con marido. Y si no la dejas, tú y toda tu familia van a morir. Y viene la mujer, me está mandando besitos, cartas, de repente, a ver, espérame, déjame ver qué dice Dios. ¿Será que Dios me va a decir otra cosa de la que ya me había dicho? No, hermanos. Dios nunca va a decir nada. Al joven, ¿qué le dice? Huid de la fornicación. ¿Le va a decir otra cosa? Bueno, usa anticonceptivos. Bueno, está bien, vete a esa clase que te van a dar de educación sexual. ¿Le va a decir eso? No. Al borracho, ay, señores, que Pablo dijo que un poco de vino. Bueno, toma, ándale, toma, échale ganas. Jamás. Ya cuando conocemos nosotros la voluntad de Dios, hermano, ya no tenemos que estarle preguntando a Dios.
Señor, ¿será que tengo que llegar temprano para interceder? Ah, no. Te tienen que decir si tienes que llegar temprano. Señor, ¿será que tengo que avisarle al pastor de cosas que hago? Ah, ¿a mí qué me importa el pastor? ¿Será que tengo que avisar? ¿Qué no dice Hebreos 13? ¿Sí? Que se sujeten, ¿sí? Que consideren, que porque ellos dan cuenta de ustedes. ¿No dice así? Hermanos, habrá que tener mucho cuidado. ¿Sí me explico? Entonces, aquí vemos cómo Dios le responde conforme a lo que él quería escuchar. Mira, vamos a verlo. Dice en el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Dice aquí, por favor, en el verso 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres juntos, levántate y vete con ellos, pero hará lo que yo te diga. Hermanos, a partir de aquí, la vida de Balaam ya no fue la misma. Él había atravesado una línea prohibida, donde Dios ya le había dicho qué iba a hacer, y él todavía fue a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? Vinieron de nuevo a decirme que me van a dar una buena dote, ¿qué hago? Y Dios dijo, ve con ellos. Ay, hermano, le respondió conforme a la idolatría que yo tenía, ¿cierto? Hermano, tú vas a Josué y tú te vas a dar cuenta que Josué describe que asesinan y matan, más bien matan a espada a este hechicero, y dice ahí al hechicero. Fíjate, después de ser un hijo de Dios le cambian el título y ahora le dicen el hechicero. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la hechicería, ¿verdad? La obstinación. Entonces entendemos, hermanos, que el Dios del cielo quiere que oremos, pero vamos a orar no de acuerdo a lo que nuestros ídolos quieren, sino vamos a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Sí me explico? Vamos a pedirle a Dios. Dice, por favor, vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Ahí en el capítulo tenemos, a ver, Lucas, por favor, vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10, en el verso 28. Jesús está dándole una explicación a una persona que le hace una pregunta con respecto al primer mandamiento. En el verso 28 dice, y le dijo, después de haberle respondido, le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lean conmigo, por favor, el siguiente verso. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, pudiéramos cambiarle palabras más actuales, pero él, queriendo pasarse de listo, ¿sí pudiéramos decir eso? Sí, se quería pasar de listo y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Oye, era maestro de la ley, ¿no sabía quién era su prójimo? Hermano, Dios le iba a contestar conforme a la maldad de su corazón, porque no podía estarse haciendo el ingenuo cuando ya sabía. Hermanos, había respondido bien. Y Cristo le había dicho, bien has respondido, haz esto y qué. Y luego se quiere pasar de listo y, Señor, pero estoy un poco confundido, ¿quién es mi prójimo? Hermano, es obvio que no son los reptilianos, no son los UFOs, no son los alienígenas, no son nadie de ellos. ¿Quién es su prójimo? Pues los que le rodean, los que están cerca de él. Pero hermano, el hombre suele tomar estas actitudes al orar. Señor, no entiendo, no entiendo. ¿Quién es mi prójimo? Tu esposa a la que no alimentas, tus hijos a los que les hace falta zapatos, el que viene a tu hogar para pedirte la renta al cual no le pagas. Ese es tu prójimo. ¿Se me explico? Sin tanta revelación. Si estamos comprendiendo, hermanos. Entonces oramos, pero con congruencia. Amén. Dice, por favor, Lucas 20, por favor, vamos a ver Lucas 20, capítulo 20, en el verso 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Qué dice? Vamos a leer 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo, siguiente verso, la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hermanos, ¿sabían si había que dar tributo o no? Sí. Lo sabían. ¿Y por qué le preguntaron eso? Habían puesto el tropiezo de su maldad delante de ellos. Y Dios les iba a contestar de acuerdo a su tropiezo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, acabamos de tener
una entrada, llamémosle así, un poquito de la prueba antes de iniciar esta enseñanza de adoración, hermanos. Cristo se movió delante de nosotros. Cristo tocó nuestros corazones. Cristo suministró su gracia, como que poniendo su firma: aquí estoy con ustedes, estoy presente, estoy para oír su voz, estoy para sanar, estoy para libertar, estoy para perdonar pecados. ¿Sí o no? Hermanos, con toda libertad, acerquémonos a Cristo. No tomemos estas actitudes. Dice el siguiente verso, vamos a Ezequiel, para pasar a la práctica, hermanos. Ezequiel, dijimos 14, y entendamos que a nosotros nos conviene, hermanos, honrar al Rey y con toda sinceridad acercarnos. Dice el verso 4, háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere, juntos, conforme a la multitud de sus ídolos. Sencillamente, ¿qué le diría? Como le dijeron a Balaam. ¿Qué te dijeron? Que fuera con ellos. Ven, corre, ven. Ya. Quita la restricción de la gracia y sencillamente le permite, hermano, hacer lo que ya se dispuso a hacer. Ay, hermano, es una desgracia, es maldición, es estar de alguna manera réprobo y seguir caminando y pensar que Dios está contigo. Hermano, ya no está ahí, Dios ya no está ahí. Y eso es lo que le ha pasado a Israel. Israel piensa que van a esperar al Mesías, ¿sí o no? Hermano, quitaron al Mesías cuando vino y ellos están esperando a su Mesías. Y Cristo, adelante, esperen. Por 3 años y medio los va a apapachar, pero en los 3 años y medio les va a recordar por qué dijeron o qué significa que su sangre caiga sobre nosotros. Por haber establecido la maldad en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia. Ezequiel no sabía nada de ellos, excepto que eran ancianos y no sabía su pecado. Mas, sin embargo, Dios sí le dijo: han puesto sus ídolos. ¿Sabía que eran idólatras el Señor o no lo sabía? Se lo reveló, son idólatras. Y vienen a querer buscar una palabra que los justifique para seguir haciendo lo mismo. Diles que si siguen tentándome, sencillamente les voy a dar permiso que vayan y hagan lo que se han propuesto. Pero de ahí en adelante no tengo protección, no tengo ningún compromiso, no tengo por qué bendecirlos. ¿Estamos entendidos, hermanos? Entonces vamos a orar con toda libertad, hermanos. Adelante.